Tienes que escuchar eso. Queridos estudiantes del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresantes en este primer semestre del 2018, sean ustedes bienvenidos a esta clase inaugural del curso de Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria. Les saluda el coordinador del curso, Andrés Morantelli. Yo soy médico pediatra de la Facultad de Medicina y voy a tener el gusto de poder coordinar este curso y espero que sea para todos ustedes de un gran provecho. Espero que este curso sea de mucho provecho para ustedes y antes de seguir, y como es muy importante conocer más a ustedes, dado que vamos a estar durante todos estos 4 meses trabajando juntos, les voy a pedir que hagamos un alto en ver el video y más bien ustedes tienen que pasar a ver una encuesta que es muy útil para recabar sus opiniones. Va a aparecer en la pantalla la dirección donde ustedes van a ir a hacer una encuesta que es anónima. Volvemos en un instante para continuar con la presentación. Muy bien, muchas gracias por haber resuelto la encuesta y vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a empezar reflexionando un poco sobre nuestra forma de aprender, cómo hemos venido aprendiendo. ¿Ya? Para eso les invito a leer esta frase. Lo que haga el estudiante es, en realidad, dice, más importante que lo que haga el profesor. ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo hemos estado estudiando? ¿Cómo han estudiado ustedes, por ejemplo, si es que han ido a la academia preuniversitaria? ¿Han estado estudiando, diríamos, profundamente para comprender los hechos, los acontecimientos, las situaciones que ustedes han estado aprendiendo? ¿O hemos estado tratando de memorizar una serie de datos eh, para poder aprenderlos momentáneamente y responder en el examen? Quisiera que veamos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es producto de una investigación que se hizo hace ya varios años sobre cuánto es lo que se retiene, lo que se aprende, lo que se recuerda después de diversas formas de aprender. Me gustaría que reparemos bien en lo que nos quiere decir esta diapositiva sobre cuánto es que se recuerda, como repito, según la metodología con la que hemos estado aprendiendo algo. ¿Qué se puede ver? ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Cuánto se recuerda, por ejemplo, después de haber escuchado solamente una conferencia, una charla? ¿Cuándo es que se puede recordar más? Entonces veremos que mientras más activa sea la metodología de aprendizaje, entonces uno puede recordar más. Si solo leemos o escuchamos una conferencia, vamos a recordar muchas cosas, pero por un tiempo muy corto, por un tiempo demasiado breve,
y luego lo vamos a olvidar. Eso pasa muchas veces cuando uno tiene que memorizar grandes volúmenes de conocimientos y entonces hay que leer todo con rapidez, tratando de captar lo máximo, pero uno no tiene en esos momentos el tiempo suficiente para dedicarse a reflexionar más profundamente eso que se está tratando de aprender, a relacionarlo con lo que ya sabíamos, ver qué diferencias hay o qué implicancias puede tener. Entonces, esta eh, diapositiva es muy útil porque, por un lado, dice algo a los profesores cómo debe ser sus clases, pero también tiene que decir al estudiante cómo va a tratar de aprender. Me gustaría que puedan ver esta fotografía y que se imaginen qué es lo que creen que se está viendo, qué es eso, dónde creen que es. Bueno, les puedo comentar que es una clase de estudiantes de medicina de la Universidad de Harvard. Ustedes verán que ahí hay, en ese momento de la clase, se nota en la fotografía que los estudiantes están compartiendo, están conversando, están activamente participando. No están solo escuchando una clase. Entonces, eso es sumamente importante que recordemos que para un mayor aprendizaje, las clases tienen que ser muy activas, que los estudiantes tienen que participar mucho durante la clase. Por supuesto, eso no quiere decir que va a haber un desorden, quiere decir que probablemente tenemos que trabajar tal vez individualmente, tal vez en parejas, luego en grupos un poquito más grandes, finalmente todo el salón, pero no es que vamos a estar ahora escuchando mayoritariamente en el tiempo al profesor. Esto si queremos tener un aprendizaje profundo. Y ustedes que están hoy empezando, diríamos, esta carrera, cada uno en su respectiva facultad va a ir profundizando ya en los conocimientos propios de la carrera, pero ahora que estamos iniciando todos juntos, todos los de las diversas escuelas profesionales de las 5 facultades que comprenden esta área de ciencias de la salud en nuestra universidad, entonces tienen que tratar de definir un proceso de aprendizaje que los lleve a tener eh, mayores probabilidades de comprender lo que estudian y sobre todo ver cómo pueden aplicar eso que están aprendiendo a resolver los diversos problemas que se van a presentar en sus prácticas, en su carrera profesional. Les voy a hacer la misma pregunta que hace unos 3 años hice a estudiantes de medicina que acababan de ingresar al primer año de estudios de medicina. En esa época no habían estudios generales, ahora es el primer año que hay nuevamente estudios generales en nuestra universidad. Entonces, esos chicos eran como ustedes, que acaban de ingresar y a las pocas semanas empezamos un curso que se llamaba Metodología del Trabajo Universitario. Entonces, una pregunta sobre el aprendizaje que yo les hice es, ¿con qué nivel de competencias pensaban egresar? ¿No? Y para eso pusimos la siguiente imagen en la que se ve los diversos niveles de competencia, desde un nivel muy incipiente hasta un nivel, diríamos, muy avanzado de competencia.
porque todos hemos venido aquí para formarnos como profesionales y queremos desarrollar esas competencias. Entonces, les presenté esta figura y les hice esa pregunta. Independientemente de cuál es la definición de cada nivel, obviamente conforme se avanza, el nivel es más alto, ¿no? Uno tiene mayores capacidades para desenvolverse en la profesión. Entonces, varios de los estudiantes de esa promoción, ahí que estaban, como repito, en la primera semana de su primer año, dijeron que querían recibirse en un nivel de maestros o de expertos. Así pensaban que iban a salir, ¿ya? Entonces, esa misma pregunta a cada uno de ustedes en sus respectivas profesiones, yo quisiera que reflexionen en este momento. ¿Con qué nivel de competencias piensan egresar luego de 5 o 7 años que dure sus estudios de pregrado? Piensen, por favor. Y bueno, no estamos físicamente presentes, pero hagan este esfuerzo de pensar un momentito y luego vamos a comentar de acuerdo a un estudio que se ha hecho recientemente para tener una idea de cuánto es lo que nos espera a los profesores para tratar de ayudarlos a aprender y a ustedes que son los actores centrales del aprendizaje. Muy bien, entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Con qué nivel de competencia pensamos que vamos a salir luego de los 5 o 7 años de estudios para ejercer nuestra profesión? Muy bien, entonces en esta diapositiva que estamos viendo, les quiero comentar que el 2016, una comisión nacional por encargo del Ministerio de Salud y también de las universidades hizo un estudio en el país sobre cuáles son las competencias de los profesionales que hacen el Servicio Urbano Marginal de Salud o SERUMS. ¿Ya? Entonces eso hizo y quisiera ver que veamos algunos resultados. Muy bien, ahí en esta diapositiva estamos viendo eh, cuál era el nivel de competencia que tenían, por un lado, los médicos que hacían el SERUMS y por otro lado, los o las enfermeras que estaban también en el SERUM. ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar? ¿Qué pueden decir de qué porcentaje de médicos serumistas eran competentes para atender en el primer nivel de atención, en este caso se refiere a la atención de un parto? Y en las enfermeras, cuán capaces eran para atender el control del crecimiento y desarrollo. Tanto la atención de un parto como el control del crecimiento y desarrollo son muy importantes en el primer nivel de atención, entonces debemos estar preparados para eso. Entonces, ¿qué dirían ustedes de estos resultados? Entonces, quisiera que veamos juntos estos resultados. En cuanto a los médicos, lo que se quería ver era si eran capaces, competentes de atender una emergencia obstétrica en el primer nivel de atención. Mientras que en las enfermeras, los enfermeros, lo que se buscaba era ver si eran capaces de atender bien al recién nacido, al niño, a la niña y al adolescente en el control del crecimiento y desarrollo. Entonces, fijémonos
que el porcentaje de médicos y de enfermeras que son por esta evaluación considerados competentes o capaces es muy bajo. 24% en los médicos y 3% en los enfermeros, ¿no? Y entonces, si recordamos lo que el estudiante en el 2015 pensaba y decía que creía que iba a egresar del pregrado con unos niveles de experto, de maestro, fíjense que el porcentaje de médicos o enfermeras serumistas que se considerarían capaces para estas actividades que son relativamente sencillas, es muy bajo. Entonces es probable que no vayamos a salir, ustedes no vayan a salir con estos niveles de competencia si siguen estudiando como han estudiado los que han egresado y han hecho el SERUMS, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen sobre esto? Entonces, ¿qué está pasando en el pregrado? ¿Estamos los profesores ayudando bien a aprender? ¿Los estudiantes están aprendiendo bien para ser competentes? ¿Qué está pasando? Muy bien. Entonces, este es un punto importante. Venimos para desarrollar en el pregrado una serie de competencias que hagan que luego podamos servir bien a nuestra población a la que vamos a atender. Y estos resultados de hace 2 años dicen que no estamos en el SERUM viendo que los profesionales recién egresados hayan desarrollado una buena competencia. Muy bien. Espero que esto nos ayude a reflexionar y definir qué es lo que necesitamos para aprender mejor. Ahora quisiera que pasemos a ver esta imagen que les estamos mostrando, donde alguien se está mirando en el espejo y queremos hacer la pregunta, ¿qué nos quiere decir, qué nos representa esta imagen respecto al aprendizaje? ¿Qué les quiere decir? Seguro muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene una serie de conocimientos previos, una opinión y una imagen puede decir diferentes cosas a diferentes personas. Los profesores que ven esta imagen pueden tener una idea de lo que les quiere decir, pero también interesa qué es lo que le dice esta imagen a un estudiante. Y eso es lo que quisiera conversar con ustedes. Esta imagen representa lo que ha sido estudiado y se conoce con el nombre del efecto Pigmalión, que es muy importante para el aprendizaje y también para el desempeño ya en un trabajo, en una actividad profesional, ¿ya? Entonces vemos ahí a un gatito que se está mirando en el espejo. No era el león que estaba mirándose en el espejo, sino el gatito se miraba en el espejo y el espejo le daba esa imagen, le reflejaba a un león. Entonces eso es para explicar el efecto Pigmalión. Este gatito se veía como un león,
se sentía como un león, pensaba que podía llegar a ser un león, ¿no? Y eso es lo que también debe suceder cuando estamos aprendiendo. Debemos creer que somos capaces de aprender. Debemos pensar que vamos a poder aprender profundamente, porque si a las pocas semanas de que hemos empezado a estudiar, empezamos a tener alguna dificultad en el aprendizaje, vemos que hay muchas cosas que aprender, las tareas nos agobian y todo, y pensamos que no vamos a ser capaces, bueno, yo les puedo asegurar que efectivamente cada año en todas las carreras de las ciencias de la salud hay gente que se va quedando, gente que pasa a una nueva promoción. Y eso a pesar que para ingresar ha hecho un gran esfuerzo, ha sido competitivo frente a otros. Entonces, como que no se justifica que a los pocos meses ya se sienta que no va a aprender. Es verdad que los estudios en la universidad son diferentes a los estudios de la secundaria o de la academia preuniversitaria, pero un aspecto importantísimo es que ustedes crean que son capaces. Que, por supuesto, hagan todo para seguir creyendo más. No se trata de decir, soy capaz y no estudiar nada. Soy capaz y dejo todo para el último, un día antes del examen. Soy muy capaz y entonces confío en eso y dejo las actividades que me han encargado, las tareas que me han dado, las investigaciones que tengo que hacer para el último. No, eso no es ayudar a un aprendizaje más profundo. ¿Ya? Creer que uno puede es muy importante. Creer que uno puede, por ejemplo, se dice que, bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero hace unos años hubo un equipo de fútbol en el Perú que es el Cienciano, que llegó a ser campeón de la Recopa que se juega en América del Sur y también entiendo que intervienen los de América Central. El equipo de Cienciano hoy está en segunda, pero en esa época con jugadores que ya incluso tenían cerca de 40 años, ya habían pasado por otros clubes, eh, es el único equipo peruano que logró tener este título, ser campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Recopa. Ganó al River y al Boca. ¿Por qué? Porque su entrenador los hizo entender que eran capaces de hacerlo, ¿no? Eso mismo se supone que hoy está pasando con la selección de fútbol actual, ¿ya? Es sumamente importante creer que uno es capaz y obviamente no solo creer, sino hacer todo para que se vaya haciendo una realidad. Aquí, ahora vemos, hablando de esto, a dos deportistas, diríamos que en su época fueron considerados grandes deportistas. Uno de ellos en el básquet, supongo que algunos de ustedes ya lo han identificado, los que les gusta el básquet, ¿no? Es Michael Jordan. Y el otro es un jugador de fútbol uruguayo que en el Campeonato Mundial de Sudáfrica del 2010 fue considerado el mejor jugador de ese mundial, Diego Forlán. Entonces tenemos ahí dos jugadores. ¿Qué tienen que ver estos jugadores con el aprendizaje o con esa autoeficacia que uno debe tener de considerarse que es capaz de aprender? Bueno, Michael Jordan, cuando era joven, en el equipo de básquet amateur de su barrio,
no lo querían. Decían que no sabía jugar. Se fue a probar a dos equipos ya de la liga profesional y los dos le dijeron que él no era apto para eso. Entonces le comentó eso a su mamá, que seguro lo vio muy triste, y le dijo, mira, esto me han dicho, me han votado de los dos de estos equipos. Y su mamá le dijo, hijo, piensa en grande y trabaja duro. Piensa en grande y trabaja duro. Y entonces Michael Jordan, pasado el tiempo, ha sido considerado el mejor basquetbolista de la historia, porque él creyó, escuchó a su mamá y creyó. Sí puedo, dijo, ¿no? Pero no solo dijo eso, sino que trabajó duro. Michael Jordan llegaba a entrenar 2 horas antes que el resto y todos los días entrenaba esas 2 horas antes, o sea, 2 horas más, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando ya terminaba todo el entrenamiento, él todos los días se quedaba solo a entrenar 500 tiros libres. ¿Ah? Entonces creyó que era capaz y además trabajó intensamente, aprendió, ¿no? Y Diego Forlán tiene una historia algo parecida. Él a los 15 años, por 15, 14 años por ahí, dijo que quería jugar fútbol. Entonces fue a unas divisiones menores de un club uruguayo para jugar. El entrenador, después de verlo seguro varios días, le dijo, hijo mío, esto, por favor, busca otro deporte, pero en el fútbol no es para ti. Entonces, eso, en vez de, diríamos, de desmotivarlo, como él quería, hizo que efectivamente decidiera seguir, pero entrenar mucho. Y bueno, jugó por varios equipos, pero como les dije hace un rato, en el 2010, en este campeonato mundial, fue considerado el mejor jugador del mundial. Entonces, en resumen, vemos dos personas que creyeron que eran capaces, pero que trabajaron duro para hacerlo. Eso mismo pasa en los estudios profesionales. En realidad, en los estudios profesionales requieren más trabajo más duro que solo para aprender a jugar bien. Por supuesto que para jugar también tienen algunas condiciones, ya nacen con algunas condiciones, ¿no? Pero Diego Forlán, el entrenador que lo vio, le dijo que no, él no iba a rendir, no estaba bien para eso. Pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decirles. Ustedes necesitan primero creer que son capaces, por algo han ingresado a estos estudios, y no solo creer, sino hacer las cosas siempre, trabajar todo a tiempo, dedicarse intensamente, que no quiere decir que hay que dedicarse solo a estudiar, pero eso, trabajar pensando que sí van a poder lograr sus metas. Obviamente hay que trazarse metas y en cada curso tienen que trazarse metas y las metas no es voy a aprobar sea como sea o qué bien, si tengo de 11 para arriba ya está bien. No, eso no son metas de aprendizaje. No estamos hablando de ponerse metas en notas, estamos hablando de ponerse metas de aprender profundamente algo. Ahora, y hablando de con qué competencias, con qué nivel de competencias pensamos salir, quisiera que veamos esta diapositiva y que nos pongamos a pensar, de acuerdo a lo que ahí se ve,
¿qué nos quiere decir sobre nuestra formación de pregrado? ¿Cómo debe ser? Muy bien, entonces tenemos en la parte inferior los años iniciales, el primer año, y en la parte superior los años finales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen sobre cómo debe ser nuestra formación? Seguro que en varias cosas también nos dice. Quisiera que reparemos. Este es un cono invertido. ¿Es verdaderamente un cono o qué es? Es un cono truncado, ¿no? No termina en un vértice en el año inicial o no empieza en un vértice, sino empieza en un cono, ¿no? Que eso se va agrandando, agrandando y en el año final es ya mucho más grande, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso nos debe hacer pensar algo, ¿ya? También nos dice que no solo hay que aprender conocimientos, ¿no? También hay que aprender habilidades y, por supuesto, actitudes. La actitud de Michael Jordan, de Diego Forlán, era querer ser un buen deportista y decidir y entrenar y entrenar y entrenar, ¿no? Entonces, no estaban ahí solo porque habían hecho un compromiso con alguien, sino un compromiso con ellos mismos. Entonces, ellos seguro aprendían algo, algunos fundamentos, claro, no muchos conocimientos, pero sí mucha habilidad y mucha actitud. En los estudios profesionales de las áreas de las ciencias de la salud, se requiere desarrollar conocimientos, habilidades y sobre todo actitudes. Entonces, cuando hacíamos clases para los estudiantes de medicina, les hacíamos una pregunta que decía, ¿desde cuándo el médico empieza a ser médico? Ahora yo les diría, ¿desde cuándo el profesional de la salud, enfermera, odontólogo, psicólogo, médico veterinario, químico farmacéutico, nutricionista, ¿desde cuándo empieza a ser profesional? Entonces algunos decían, después que se gradúa o cuando le dan su colegiatura. ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que ustedes empiezan a ser profesionales desde el momento en que deciden ser profesionales. O sea que cuando estaban postulando ya estaban decidiendo eso, ya empezaban a hacerlo, ¿no? Es decir, no son simples alumnos, alumnos no, ni siquiera estudiantes. Alumno, por definición etimológica, es una persona sin luz y ustedes tienen luz. Ustedes, pero no son simples estudiantes, no deben considerarse como estudiantes simplemente, sino como profesionales en formación. Eso es lo que nos quiere decir esta imagen. En la parte inferior ya hay actitudes, por eso es un cono truncado ahí con un área pequeña, pero ahí hay actitudes, hay habilidades que ya ustedes tienen, algo ya saben de su respectiva carrera y que luego después van a aplicar. Y también tienen algo de conocimientos y algunas pequeñas habilidades.
todo eso va creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso para un estudiante en su primer día de clases, en su primer año y de estudios generales? Quiere decir que siempre que estudiamos algún conocimiento nuevo, tenemos que preguntarnos para qué me va a servir o qué habilidades desarrollo con este conocimiento, ¿ya? Y cómo se desarrollan esas habilidades y desarrollarlas. Es decir, no es solo ir a la clase, escuchar atentamente, grabarse en la memoria eso, darle una nueva repasada, subrayar, resaltar. Todo eso está muy bien, pero no es solo eso. Es toda clase que yo tengo, siempre tengo que preguntarme, ¿para qué me va a servir esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y no cuando sea enfermera, cuando sea médico, cuando sea nutricionista. No, ahora. Ahora, ¿cómo voy a utilizar eso? ¿Cómo voy a utilizarlo en otro curso? ¿Cómo voy a utilizar en mi barrio? Porque un estudiante tiene que pensar en aplicar eso que está aprendiendo ahora a la salud de su barrio, a la salud de su comunidad. Solo cuando aprendemos lo que estamos estudiando, perdón, solo cuando ponemos en práctica lo que estamos estudiando, ahí solo en ese caso podemos decir que hemos aprendido. Eso nos quiere decir este cuadro, ¿ya? Este dibujo nos dice, esta imagen nos dice que entonces poco a poco, en forma así como una espiral, se debe ir formando el profesional de la salud en sus conocimientos, en sus habilidades y sobre todo en sus actitudes. Bueno, espero que estas preguntas que hemos hecho a lo largo de esta presentación nos permitan reflexionar en cómo debe ser nuestro aprendizaje. Luego, a partir ya de la próxima semana, cada uno de ustedes en su grupo con su docente, con su profesor, va a analizar detenidamente en qué consiste el curso, va a revisar el sílabo para ver ahí las actividades que vamos a hacer, cómo es que vamos a ir aprendiendo, cómo se van a desarrollar las actividades y cómo vamos a evaluarnos para ver si estamos logrando el desarrollo de estas competencias, para ver si los profesores estamos siendo capaces de ayudarles, para ver cómo el equipo docente puede mejorar su desempeño, pero también para que cada uno de ustedes pueda identificar cómo es que está aprendiendo, ¿ya? Entonces vamos a tener esa explicación detallada de las clases a partir de ya cuando ustedes se reúnan con su profesor a partir de la próxima semana. Al respecto solo les tengo que decir que a lo largo del semestre en el curso, más o menos en cada aula van a ser ustedes 40 estudiantes, ¿no? Y en todas las aulas van a haber estudiantes de las 11 profesiones que se están formando en el pregrado en el área de salud. Y para un trabajo más intenso, más profundo, ustedes van a ser allí divididos en pequeños grupos para seguir trabajando a lo largo de la clase y también para tener un trabajo muy intenso antes de la clase y después de la clase. Yo espero realmente que ustedes tengan una experiencia, diríamos, gratificante, significativa, que les ayude a aprender más, que prevenga, diríamos, pérdidas innecesarias de tiempo, disminuya la posibilidad de estar
cambiando de promoción, quedándose rezagado, solo a veces por no utilizar una buena estrategia para aprender mejor. Les agradezco mucho por haberme prestado la atención y les deseo el máximo provecho en este curso, que logren identificar las mejores estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria, especialmente en el campo de la salud. Muchas gracias.